Para la mayor parte de la gente, nadar en medio de una masa de tiburones hambrientos sería una pesadilla. Sin embargo, para Ron y Valerie Taylor es todo un sueño, una oportunidad para conseguir unas imágenes excepcionales. Nunca había visto tantos tiburones juntos, ni siquiera en los viejos tiempos, cuando había muchos más. Los tiburones se habían concentrado cerca de la isla Moreton, en Queensland, a causa de la migración de las sardinas. Y allí donde van los tiburones, los Taylor les siguen. Desde la playa, uno no se hace idea de lo que sucede ahí fuera. Pero tan pronto como pasé el oleaje y penetré en las aguas claras, me quedé totalmente sorprendido. Había millones de sardinas y los tiburones nadaban entre ellas. Yo no sabía cómo iban a reaccionar los tiburones, pero me imaginé que no atacarían, ya que probablemente no tenían hambre y yo contaba con que así fuera. Una de las reglas que mantengo cuando trabajo con tiburones es la de vigilar siempre mi espalda, pero con tantos nadando a mi alrededor resultaba imposible. A este tiburón lo conocemos con el nombre de tiburón de banco de arena. Pertenece a la familia del pez toro, que es uno de los tiburones más peligrosos del mundo. Cuando los tiburones llevan a los peces a aguas poco profundas, es cuando se alimentan. Divertido nadar entre los peces. Se apartaban a nuestro paso exactamente de la misma forma que lo hacían con los tiburones. Y cuando se alejan, se oye un murmullo en el agua como el que hace el viento entre las hojas. Pero las concentraciones de grandes cantidades de tiburones son cada vez más escasas, ya que están desapareciendo a un ritmo alarmante. A causa de la insaciable demanda de sopa de aleta de tiburón, una exquisitez oriental, los pescadores de tiburones están arrasando los océanos y obteniendo enormes beneficios de sus capturas. Les pagan $80 por un kilo de aleta de tiburón. Yo creo que es terrible matar a una criatura tan hermosa, desperdiciando la mayor parte para que alguien se tome un plato de sopa. Toda la carne del tiburón es comestible, de hecho es muy sabrosa. En todo el mundo se consume en gran cantidad. Les cortan las aletas y devuelven el resto al mar. Los tiburones están desapareciendo a un ritmo de 100 millones al año. Solíamos tener nuestras zonas favoritas, sitios donde sabíamos que siempre encontraríamos tiburones, como el arrecife de la Gran Barrera y el Mar del Coral, pero hoy en día estas zonas han sido arrasadas por los pescadores. Están limpiando de tiburones el arrecife de la Gran Barrera, y este es un hecho muy triste. Los tiburones desempeñan un papel muy importante en el mar. Desde hace casi 300 millones de años, el tiburón ha sido el rey de los mares. Es el cazador por excelencia. La naturaleza le ha dotado de facultades especiales para seleccionar a los débiles y enfermos, contribuyendo así a la salud de otras especies. Es el máximo depredador de los mares. Nadie quiere a los tiburones, pero aquellos que los conocen bien los admiran y respetan. Hay muy poca gente que posea la experiencia de Valerie con los tiburones, pero a veces incluso ella puede llegar a encontrarse en situaciones apuradas. A lo largo de su carrera como exploradora submarina, Valerie ha sido atacada en 3 ocasiones, pero ella nunca culpa a los tiburones.
Los tiburones no son malos, pero a veces cometen errores. Durante 30 años, Ron y Valerie han sido grandes pioneros en el reino de los tiburones. Cuando comenzamos a trabajar con ellos, se sabía muy poco de cómo reaccionarían los tiburones frente a los humanos. Cuando empezamos a trabajar con tiburones blancos, teníamos que utilizar jaulas, pero nos sentíamos muy limitados. Más adelante utilizamos unos trajes hechos con tejido de malla que daban muy buen resultado con tiburones pequeños y medianos. Cuando empecé a bucear tenía mucho miedo, ya que no sabía qué tiburones eran peligrosos y cuáles no. Es verdad que la experiencia es la mejor de las maestras, y a lo largo de los años hemos aprendido que los tiburones no son ni mucho menos tan peligrosos como creíamos. También aprendimos que podíamos acercarnos a ellos mucho más de lo que pensábamos. A medida que conocíamos más a los tiburones, empezamos a descubrir que son unos animales maravillosos. Gracias a los esfuerzos de personas como los Taylor, la gente está empezando a apreciar a los tiburones. Los buceadores quieren experimentar lo que supone encontrárselos frente a frente y están dispuestos a recorrer grandes distancias para encontrarlos. En las costas de Papúa, Nueva Guinea, Ron y Valerie van a intentar adiestrar a un banco de tiburones martillo para que acepten la presencia de los seres humanos. Bob Halstead quiere organizar una empresa para buceadores aventureros que deseen nadar entre tiburones. Estamos intentando establecer una especie de estación que podrá visitarse regularmente y que garantice a la gente que lo desee experiencias cercanas con los tiburones martillo. Sosténlo un momento. Solo voy a llevarle algo de comer a un tiburón muy simpático que hay ahí abajo. A ver si podemos hacernos amigos. La mujer de Bob, Dinah, es también una experta observadora de tiburones. Su hija es quien maneja la cámara. Bueno, ahora tenemos que intentar que los tiburones vengan a comer. Una vez que lo logremos, probablemente aprenderán a venir cada vez que Bob traiga el barco, ya que esto no sucede en ninguna otra parte del mundo. Los tiburones martillo serán una auténtica novedad para los buceadores, y estoy segura que muchos de ellos querrán conocerlos. Son unos tiburones fascinantes, maravillosos. Cuando arrojamos carnada a los tiburones, a no ser que sea en una zona donde ya han sido adiestrados y tengan experiencia, resulta conveniente que haya algo de corriente en el agua. Supone una gran ayuda ya que esparce la comida. Es como extender una invitación a todos los tiburones de la zona para que vengan a ser fotografiados. Si se portan bien, les damos pescado. A pesar de su reputación de devoradores de hombres, muchas especies de tiburones son de naturaleza tímida. Este banco de tiburones martillo no quiere acercarse a nosotros. Tal vez sea por las burbujas o el ruido que hace el equipo de buceo. De modo que supone todo un triunfo conseguir acercarse a estos espectaculares animales. Desde luego estamos creando una situación potencialmente peligrosa y a no ser que se respeten las normas, puede volverse muy peligrosa. Un tiburón sin comida en el agua es tan solo un tiburón que nada. Pero cuando hay comida, sangre y carne en el agua, el tiburón se ve poseído por una especie de frenesí.
Algunas especies pueden llegar a perder el control y es entonces cuando se vuelven extremadamente peligrosos. No se puede uno relajar cuando trabaja con tiburones. Hay que tener mucho cuidado y estar alerta en todo momento. Siempre me he preguntado por qué estos tiburones tienen la cabeza de esa forma. Está claro que es una consecuencia de la evolución. Es una ventaja para ellos. Creo que la cabeza del tiburón es como una antena direccional. En mi opinión, se trata de una combinación de sensores, electroreceptores, olfato y detectores de vibraciones. Son criaturas sorprendentes. Yo lo he meditado mucho y los científicos no han sido capaces de explicar por qué la cabeza del tiburón ha evolucionado de esta forma. Ron y yo hemos tardado muchos años en aprender todas las reglas que es necesario conocer cuando se trabaja con tiburones. Creo que la más importante de todas es la de no despegarse del fondo. Hay que elegir un sitio y quedarse quieto para que el tiburón se acostumbre a verte en el mismo lugar. No se deben utilizar colores tenues, que ellos pueden confundir con comida, y siempre hay que controlar al tiburón. Nunca, nunca hay que dejar que el tiburón te controle a ti. Los peces martillo se están comportando tal y como estaba previsto. Pero no todos los tiburones son tan complacientes. Este otro es mucho más peligroso. Solo con quebrantar una norma o bajar la guardia un segundo, todo puede salir mal y convertirse en un desastre. En unas extraordinarias imágenes captadas con la cámara, Dinah se convierte en la última víctima de esta batalla territorial. Con un solo bocado, el tiburón pone punto final a esta expedición. El animal, excitado por la carnada, no distingue entre esta y las piernas de la buceadora. Vamos a volver a verlo a cámara lenta. Ese mordisco en la pierna de Dinah precisó 19 puntos de sutura. Su rápida reacción, metiendo la cámara en la boca del tiburón, la salvó de sufrir heridas más graves. En esos momentos es cuando el tiburón resulta peligroso. Cuando, estimulado por la comida, entra en una especie de frenesí. Así fue como atacó a Dinah. Dinah tuvo suerte, logró escapar con vida. Pero unos meses más tarde, en la misma playa de Queensland, donde Ron y Valerie trabajaban para adiestrar a un grupo de tiburones, un gran blanco había matado a un surfista. El tiburón blanco arrastró al hombre fuera de su tabla ante la mirada de sus amigos y los veraneantes. Aunque el surfista ya había muerto a causa de las terribles heridas, el tiburón continuó sus furiosos ataques. Cuando recuperamos el cuerpo, el tiburón seguía debajo del barco. Calculo que mediría entre 3 y 4 metros. En este momento se está considerando si debemos intentar cazar o no a este devorador de hombres. Desde el momento en que el hombre decidió aventurarse en el mar, se inició la guerra. En Australia, al comienzo de la década de los 30, los ataques de tiburón eran tan frecuentes que la gente empezó a exigir medidas de protección. Se colocaron grandes redes justo detrás de las rompientes, y aunque los tiburones podían pasar por debajo, quedaron atrapados lo suficientes para que los demás se percataran del peligro y se mantuvieran alejados. How many of those surfers know that only 400 yards away, the meshes are catching monsters? A writhing, fighting monster. They catch them 12 feet long or more, and 12 feet long means a lot of sharks, a lot of danger. There's still life in the death dealer, but he soon... Lo extraordinario es que no se volvió a producir una muerte por ataque de tiburón desde que se colocaron las redes. Por lo tanto, resulta comprensible que 60 años después sean reacios a eliminarlas. Pero los tiburones son cada día más escasos. Ron y Valerie Taylor están muy preocupados por esto y luchan para que se retiren las redes. Ron y yo llevamos mucho tiempo haciendo campaña para eliminar las redes a lo largo de la costa de Nueva Gales del Sur. Lo hemos hablado con los responsables de este asunto.
A ellos les da miedo retirarlas. Temen que si las quitan y se produce un ataque de tiburón, se culparía al gobierno. ¿Con qué frecuencia capturan tiburones de este tamaño? Aproximadamente 2 al mes. Suelen ser tiburones tigre, tiburones ballena y especies similares. Los tiburones tigre son los mayores. Una vez cogimos uno de más de 5 metros. A mí todo esto me da mucha pena. Me gustan los tiburones tigre. Ron y yo hemos trabajado mucho con ellos en el mar y nunca hemos tenido ningún problema. Cuando sacan de las redes tiburones que aún están vivos, ¿qué hacen con ellos? Les disparamos. ¿Les disparan? Y cuando cogen un tiburón martillo, ¿qué hacen con él? ¿Le dejan en libertad? No, nos los quedamos. Es nuestro trabajo. La matanza que han ocasionado las redes ya ha durado demasiado tiempo. Las redes no son solo responsables de la matanza indiscriminada de tiburones, también están acabando con otras inofensivas criaturas marinas como delfines, ballenas y tortugas, todas ellas víctimas de la fobia del hombre. A lo largo de la costa oriental de Australia, y año tras año, las redes matan a miles de tiburones y otros animales inocentes. Teniendo en cuenta que mueren más personas a consecuencia de la picadura de una abeja que por ataques de tiburón, la muerte de tantos animales es un precio demasiado alto a cambio de esta protección. ¿Qué has encontrado? Una tortuga atrapada. Ron y yo intentamos rescatar todos los animales que podemos. Val, tú ve por ese lado. Hemos liberado a muchas tortugas, rayas y tiburones, tanto a los inofensivos como a los que no lo son. Liberamos a cualquier animal que siga con vida. No podemos desplazarnos hasta donde están las redes muy a menudo, pero cuando venimos, eso es lo que hacemos. Las playas con redes son toda una institución en Australia y todos los gobiernos se muestran reacios a quitarlas. Pero en otros países las medidas adoptadas con los tiburones son muy distintas. Ron y yo nos enteramos de que Sudáfrica mantenía una postura radicalmente distinta respecto a las redes y a las víctimas inocentes que mueren atrapadas en ellas. Así es que decidimos ir a comprobarlo nosotros mismos. Las playas de Durban han sido testigo de algunos de los ataques de tiburón más espantosos de la historia. Se creó un organismo especial para resolver este problema. Las playas tienen redes, igual que en Australia, pero este organismo mantiene un punto de vista completamente distinto hacia la conservación de los tiburones. A diario, más de 30 embarcaciones se hacen a la mar para cazar tiburones. En la provincia de Natal, el organismo que se ocupa de los tiburones es el responsable de la industria turística, que genera anualmente más de $1.000 millones. Cada año cuesta $8 millones atrapar a estos devoradores de hombres en potencia, pero cuando los cogen los dejan en libertad. Cada tiburón capturado con vida es marcado y puesto en libertad. Algunos son cazados más de una vez, pero tanto si son tiburones tigre o grandes tiburones blancos, si están vivos son devueltos al mar. ¿Cómo reacciona la gente cuando los liberan? Hoy en día hay muchos ecologistas, por lo tanto, la gente suele alegrarse de que los soltemos. Este tiburón pertenece a una especie responsable de muchos ataques a seres humanos.
Este ejemplar ha tenido suerte. La mayoría de los tiburones mueren en las redes. Pero las medidas tendentes a salvarlos han hecho de Sudáfrica un líder mundial en la conservación de tiburones. Ron y Valerie Taylor confían en que algún día los métodos de Sudáfrica puedan aplicarse en Australia y tratan de convencer al gobierno para que siga este ejemplo. Ha sido estupendo. Está nadando muy lentamente, pero lo importante es que está vivo y se va a recuperar. Es un hermoso tiburón toro. Mirad eso. Es un magnífico tiburón blanco. Está muerto, ¿no? Sí. Sí, está muerto. Este gran tiburón blanco no ha tenido suerte. Pero incluso muerto, la Junta de Tiburones de Natal lo utilizará con fines científicos, proporcionando a cientos de turistas una experiencia increíblemente macabra. En el anfiteatro clásico de la Junta de Tiburones, el emperador del mar va a ser diseccionado en el altar del mayor depredador del mundo. A medida que se va cortando, veremos que el tiburón no tiene ninguna capa de grasa. La piel está unida directamente al músculo. Los primeros órganos que sacaremos son los hígados, que son enormes. El tiburón tiene 2 hígados lobulados que ocupan la mayor parte de su cuerpo. La gente piensa cuando ve a un tiburón colgado de la cola que lo que cuelga es la lengua, pero en realidad es el estómago. Cuando capturamos este tiburón tigre de más de 3 metros, encontramos en su interior una calavera humana con la región frontal aplastada. Hemos llegado a la conclusión de que debió de tratarse de un marinero borracho que fue golpeado por sus compañeros y acabó dentro del estómago del tiburón. En otra ocasión, encontramos la matrícula de un coche en el estómago de un tiburón, aunque en este caso no tenemos ni idea de cómo llegó hasta allí. Cuando hayamos terminado la disección, los niños pueden acercarse para verlo mejor. Aquí tenemos un gusano y el anzuelo de un pescador. Espero que no os dé asco. Todos tenemos comida en el estómago, a no ser que os lo hayan lavado recientemente. El corazón tiene 2 lóbulos y está compuesto por músculo y cartílago. Las aletas del tiburón las vendemos a los restaurantes chinos. Los dientes los utilizamos como adornos o los vendemos. La espina dorsal suele ir a parar a empresas de cosmética o herbolarios. Desgraciadamente ya no podemos aprovechar al gran tiburón blanco porque se ha convertido en una especie protegida. Para comer la carne del tiburón primero hay que desangrarlo y abrirlo, vaciar su interior y cortarlo en filetes. Después se guarda en la nevera y al día siguiente se puede freír, asar o preparar un guiso con él. La Junta de Tiburones de Natal se creó en 1957 durante un mes en que se produjeron terribles ataques de tiburones y que es conocido como Diciembre Negro. Miles de turistas huyeron de Natal despavoridos, incluso se llamó a la Armada para que se ocupara de los terribles monstruos marinos. Al final, arrastrando pérdidas de ingresos equivalentes a 100 millones de dólares actuales, se declaró la guerra abierta a los tiburones y se formó un pequeño grupo operativo conocido como la Junta de Natal de Medidas Antitiburones. Posteriormente, este organismo se convirtió en un importante colaborador de la biología marina. Los ejemplares que no conseguían rescatar de las redes eran destinados a la investigación. Actualmente poseen un banco de datos de 14 especies de tiburones. Esta parece la habitación de Jack el Destripador.
Aquí se está protegiendo al gran tiburón blanco. Sudáfrica es el único país del mundo que lo hace. La actitud conservacionista de la Junta de Tiburones llevó a la invención de la barrera electrónica. Este invento puede ser el principio de una nueva era de seguridad para los tiburones y los seres humanos sin víctimas en ningún bando. Con este aparato podemos crear un campo magnético dentro del agua que afectará solo a especies determinadas, ajustando la frecuencia según el animal que se quiera repeler. Ahora vamos a conectarlo. ¿Puedes repeler a ese tiburón? Ahora lo verás. Mira, se va. Realmente este aparato podría acabar con todas las redes mortales que hay. Si consigue repeler a los tiburones, ya no morirán más criaturas inocentes en las redes. Ese es nuestro propósito. Es fantástico. La barrera contra tiburones origina campos magnéticos que son captados por el tiburón, pero que no afectan a ningún otro animal. Un sistema de sensores altamente desarrollado ha hecho de los tiburones unos cazadores muy eficaces, aunque esto pueda volverse en contra suya. Los tiburones poseen un sistema electroreceptor muy sensible llamado ampolla de Lorenzini, con el que pueden detectar la menor corriente eléctrica. Cuando introduces en el agua una gran corriente, su receptor se sobrecarga y, en consecuencia, el tiburón se asusta y huye. Sin lugar a dudas, este aparato electrónico repele a los tiburones. Nadaban tranquilamente y de repente se daban la vuelta y huían. Yo sabía que el aparato estaba encendido porque veía cómo salían las burbujas del electrodo. Lo que me preocupaba un poco era que los tiburones regresaban. La corriente eléctrica puede ahuyentar a los tiburones, pero ¿qué sucedería si el tiburón tuviese hambre o fuera detrás de una carnada? El alimento preferido de los tiburones es un pez vivo que se resiste. Los científicos pensaban que si podían evitar que mordiera uno de estos peces, tendrían la prueba definitiva de que el tiburón podría ser condicionado para reaccionar en contra de su instinto. Al fin y al cabo, eso es lo que buscamos, la manera de evitar los ataques del tiburón. Aquí viene. Mira cómo se da la vuelta. El próximo paso para los Taylor consiste en probar este aparato, que es un repelente individual de tiburones, una barra electrónica diseñada para que la utilicen los buceadores. Se activa colocando aquí el imán. Creo que deberías bajar y dejar que los tiburones te vean bien con esos colores tan brillantes para observar cómo reaccionan. De acuerdo. Los encargados de este acuario pensaban que debíamos de estar locos. Ellos habían visto a estos tiburones toro devorar meros gigantescos y pensaban que podían hacer lo mismo con nosotros. Lo cierto es que no sería una buena publicidad para ellos que una pareja conocida de buzos se zambullera en su tanque de tiburones y acabara siendo devorada por ellos. Este ejemplar es viejo y bastante inofensivo, pero los tiburones toro suelen ser con frecuencia protagonistas de ataques a personas. Voy a dejar que los tiburones naden a mi lado para poder observarlos y para que ellos también puedan verme a mí. Una vez hecho esto, probaré el aparato. No parecía que los tiburones estuvieran atemorizados, ni que se refugiaran en el otro extremo del tanque. Parece que reciben un impacto repentino e inmediatamente huyen. Yo sentía cierta aprensión, ya que al estar en un tanque, la señal electrónica se concentraba en un área muy pequeña.
Creía que para probar realmente la eficacia de este sistema, debíamos hacerlo en mar abierto. Ciudad del Cabo, situada en el extremo sur del país, es famosa por sus playas para la práctica de surf y por su clima variable, pero también es famosa por sus grandes tiburones blancos. Lo más sorprendente de Ciudad del Cabo es que se producen muy pocos ataques de tiburones. Supongo que se debe a la abundancia de focas. A pesar de su temible reputación, el gran tiburón blanco está aquí protegido. Y al igual que los leones de África, aquí el gran tiburón blanco ocupa el rango de máximo depredador. Aquí al gran blanco le llaman Tommy, debido a un famoso naufragio ocurrido durante la Guerra de los Boer, en el que los soldados británicos se hundieron mientras estaban en cubierta en posición de firmes. Las mujeres y los niños pudieron salvarse en los botes, pero los hombres fueron pasto de los tiburones. La isla Dyer, situada en la costa de Ciudad del Cabo, está habitada por 2 guardas y 40.000 pingüinos y cormoranes. Aquí podemos presenciar un extraordinario ciclo vital. La convergencia de 2 océanos genera una gran abundancia de alimento para las aves y las focas, y estas, a su vez, atraen a los grandes tiburones blancos. Las aves en una isla, las focas en otra, y en el medio, el tiburón. La depredación es constante, día y noche. Muchas focas muestran las cicatrices de feroces encuentros, aunque no todas tienen tanta suerte. Una cría de foca nadando en medio de este canal es demasiado inexperta para poder escapar de las fauces del gran tiburón. Vamos, date prisa. Cuando queremos atraer a los tiburones, les preparamos un cóctel. La mezcla que tenemos aquí está compuesta por concentrado de sardinas, aceite refinado de pescado y un poco de grasa de foca. Es como invitar a los tiburones a un banquete. Una vez que son atraídos a la zona, se les lanza un sedal sin anzuelo que lleva carne de foca como carnada y que ha sido preparado por el equipo de investigación de tiburones del Museo de Sudáfrica. El equipo de investigación de tiburones está marcando a los grandes tiburones blancos para comprobar el efecto que han tenido en ellos las medidas de protección A, D, A. Se trata de un simple código alfabético de 3 letras que se combinan para darle un código distinto a cada tiburón. Bueno, este es ADA, así es que necesitamos encontrar a un tiburón hembra. Nos llevamos unas 30 etiquetas de identificación y antes de acabar el segundo día de trabajo ya las habíamos agotado. Toda la zona estaba llena de grandes tiburones blancos. Por primera vez, Valerie va a probar este aparato en mar abierto. Como aún no sabíamos la energía que íbamos a necesitar para repeler a un gran tiburón blanco, se hizo un aparato más potente. Esta barra es capaz de generar hasta 48 voltios, frente a los 12 de la barra que utilizamos en el tanque de tiburones. A pesar de ello, Ron se muestra preocupado acerca de la reacción del gran blanco y decide utilizar la jaula. Yo llevaba un electrodo en el brazo derecho y otro en la pierna izquierda, y un interruptor de mercurio que debía orientar hacia arriba, ya que de lo contrario se activarían los electrodos.
El primer tiburón se acercó, pero creo que la jaula de metal interfería con la señal eléctrica y el tiburón consiguió comerse la carnada. Desde luego se alejó, pero no sé si fue debido a la corriente o por otro motivo. La barra que llevaba era mucho más potente que la que utilicé en el tanque del acuario, pero me resultaba muy difícil usarla correctamente, ya que la jaula se movía mucho y me faltaba estabilidad. El segundo tiburón con toda seguridad se vio afectado, ya que escupió la carnada. Lo que no sé es si el tiburón escupió la carnada debido a la señal electrónica o si lo hizo como acto reflejo. A veces sucede así. El agua estaba demasiado turbia para poder ver con claridad. La jaula se movía de un lado a otro y Valerie estaba recibiendo descargas eléctricas. Lo cierto es que no llegamos a ninguna conclusión ese primer día. Pero una tormenta que se aproximaba puso fin a nuestros experimentos. El viento soplaba con mucha fuerza, el barco arrastraba el ancla, y lo peor de todo es que la jaula se soltó y cayó por la borda. Tres días más tarde se preparan para la prueba más importante, comprobar si los tiburones pueden ser repelidos cada vez que se acerquen a la barrera electrónica. La barra se prepara con dos electrodos, uno cerca de la carnada y se introduce en el agua. Cuando los tiburones se aproximan, el aparato se activa. Mira, Ken, está a la derecha de la carnada. Ahora, actívalo. Oh, escapó. Ahora, actívalo, actívalo. Estupendo. Fantástico. Bueno, parece que funciona. Yo no veo la electricidad en el agua, pero desde luego algo les está asustando. Mirad, todavía no se ha comido la carnada. Después de toda una mañana de continuas descargas, los tiburones se muestran suspicaces con respecto al barco. Ahora se desconecta el aparato para comprobar cuánto puede durar el recelo de los tiburones. Para Ron y Valerie Taylor, esto representa un momento culminante en su vida. Por primera vez, van a intentar nadar entre grandes tiburones blancos sin la protección de una jaula. Estos tiburones ya han comprobado los efectos de la barrera electrónica. Han sido repelidos muchas veces sin poder alcanzar la carnada. Se mostraban cautelosos y yo creía que con 4 personas en el agua, vigilándonos mutuamente las espaldas, había muchas posibilidades de que resultáramos ilesos. Valerie llevará la barra portátil en su botella de aire, pero solo la utilizará en caso de emergencia. En el pasado, por accidente, hemos nadado alguna vez entre tiburones blancos, pero de forma deliberada nunca lo hemos hecho sin una jaula. La parte más peligrosa es el trecho que hay entre la superficie y el fondo. Están cerca. Sí, por la derecha viene uno. Podría haber 10 tiburones nadando por aquí, tal vez más. Creo que lo peor que uno puede hacer es dejar que el pánico le domine. Creo que los tiburones perciben el miedo. Por experiencia propia, sé que si permaneces sereno ante la presencia de cualquier tiburón, te ganas su respeto. Puede que dé vueltas alrededor, pero no se corre peligro. Es el tiburón al que no ves el que puede atacarte. El tiburón espera que su presa huya. Lo que no esperan es que se les haga frente mirándoles a los ojos. Esa actitud es insólita para ellos.
Desconcertado, se retira para valorar la situación. No sabe qué hacer. Probablemente sienta mucha curiosidad y le gustaría acercarse y darte un bocado para saber lo que eres, pero no sabe cómo hacerlo, porque se trata de una experiencia desconocida para él. Se suponía que debíamos cubrirnos mutuamente las espaldas, así que estábamos un poco nerviosos mirando en todas direcciones al mismo tiempo. El gran blanco es un tiburón muy escurridizo. Suele sorprenderte por la espalda y sabe muy bien cuándo le estás mirando. Lo más desconcertante de todo era que el tiburón se acercaba a nosotros, nos miraba y luego desaparecía en las aguas turbias y no sabíamos en qué dirección podía volver. Después de un rato, cuando los tiburones ya no se acercaban a nosotros, yo intenté seguirles, pero ellos nadaban más deprisa. El que más se acercó me sorprendió por la espalda. Yo no le vi acercarse y de pronto me di la vuelta y allí estaba, a 1,5 metros de mí. La mayoría de las víctimas de los tiburones no se percataron de la presencia del tiburón hasta que se encontraron dentro de su boca. No me pareció que fuéramos bienvenidos, pero tampoco que no lo fuéramos. De momento me dio la impresión de que nos aceptaban. Yo quería que los tiburones se me acercaran mucho para poder darles una buena descarga con la barra, pero se habían vuelto muy precavidos y permanecían alejados. ¿Qué tal ha ido? Estos tiburones son muy traicioneros. No los ves venir y de repente los tienes a tu lado. Se acercan a hurtadillas hasta que casi chocas con ellos. También para nosotros ha sido emocionante verlo desde aquí. Hemos visto cómo daban vueltas todo el rato a vuestro alrededor. Ha sido estupendo. Ha ido todo bien, pero hemos tenido mucha ayuda. He rodado algunas imágenes de los tiburones que nadaban por encima de nosotros. Esos también se acercaron mucho. Tres meses después, la barrera electrónica ha sido perfeccionada y ahora tiene 3 aplicaciones distintas. Los inventores de la barrera, Norman Starkey y Graham Chart, de la Junta de Tiburones de Natal, han venido a Australia a probar su aparato en el Mar del Coral. Hemos venido a Australia para probar el sistema con especies de tiburón que no tenemos en casa. Tenemos que asegurarnos de que resulta eficaz contra todas las especies de tiburones que hay en el mundo. Básicamente tenemos 3 tipos de barreras. Esta ha sido diseñada para mantener a los tiburones alejados de los bañistas y de los surfistas. La segunda alternativa es esta que tenemos aquí. Sirve para proteger a los buceadores. Y esta tercera, que está en el interior de este contenedor negro, está diseñada para alejar a los tiburones de grandes concentraciones de bañistas. Y puede activar 200 o 300 metros de cable situados a lo largo de la playa. Valerie y Graham van a probar los 3 tipos de barreras, mientras Ron filmará los resultados. Se escoge una formación de coral y se rodea con la barrera. Entonces se anima a los tiburones para que vengan a participar de un festín. Cuando se activa la barrera, los tiburones se alejan. Los reflejos de la descarga se ven perfectamente.
Ahora vamos a tener ocasión de probar la barrera en una especie totalmente distinta, el tiburón nodriza. También él recibe el mensaje. Como los tiburones siguen hambrientos, Valerie va a probar la barrera diseñada para la protección de los buzos. La Armada de los Estados Unidos lleva años intentando repeler a los tiburones. Incluso han utilizado aparatos muy parecidos a este, pero nunca lo consiguieron. Nunca encontraron la frecuencia adecuada. Al final optaron por un sistema de proyectiles químicos, pero ese sistema tampoco dio resultado. Se ha invertido mucho dinero para repeler a los tiburones y por fin este sistema parece que funciona. Para los buceadores que recogen orejas marinas y otras personas que trabajan en el mar plantando y recolectando, este aparato podría serles de gran utilidad, ya que puede proporcionarles un cierto grado de seguridad y un gran margen de maniobra, algo que hasta ahora no había conseguido ningún otro sistema. Cuando alguien es sorprendido por un grupo de tiburones hambrientos y excitados, esta barrera infunde tranquilidad. La barrera, que resulta efectiva contra los tiburones, sin embargo no parece tener ningún efecto visible sobre el resto de las criaturas marinas. La más ambiciosa de estas barreras protectoras es el prototipo diseñado para la defensa de las playas y que podría sustituir a las redes. Se desconecta el aparato durante un rato para permitir que los tiburones coman la carnada. Al cabo de un rato, Valerie lo conecta. Los tiburones continúan hambrientos y siguen tentados por la carnada, pero no atraviesan el campo eléctrico para llegar hasta ella. La electricidad no afecta al resto de los peces. En realidad no se trata de un sistema que atemorice a los tiburones, pero sí los afecta y les hace huir. En mi opinión, es un experimento muy prometedor. No tengo ninguna duda de que la barrera que Norman ha inventado para repeler a los tiburones va a tener un increíble futuro. Les obligamos a huir mientras comían. Estaban comiendo tranquilamente y todos escaparon y no volvieron. Había 3 especies distintas de tiburón. Había tiburones grises, tiburones de aleta blanca y un tiburón nodriza. El tiburón nodriza era muy hermoso. 3 especies distintas y a ninguna pareció gustarle. Los tiburones dejaron de comer y huyeron. Ha sido muy convincente.
El aspecto más importante de este invento es la repercusión que tendrá en el campo de la conservación marina. Si los tiburones pueden ser repelidos, ya no morirán atrapados en las redes. Y lo que es más importante, ya no perderán la vida más criaturas marinas inocentes. Gracias a los esfuerzos de un grupo de ecologistas, la barrera de la muerte se convertirá en la línea de la supervivencia. Es de esperar que los depredadores de ambos bandos, humanos y tiburones, puedan vivir juntos en una mayor armonía.